cargas a través de un conductor. Y las cargas no son otra cosa más que electrones, ¿verdad? Entonces hay materiales en la naturaleza que se oponen al paso de esa corriente. Bueno, entonces esos materiales, ¿verdad? Se utilizan para muchas aplicaciones en los circuitos eléctricos o electrónicos. Es decir, para limitar la corriente en una parte del circuito, o bien para hacer divisores de voltaje, como vamos a ver más adelante. Bueno, la resistencia de un material depende de tres factores. En primer lugar, depende de la resistividad, luego de la longitud del material y finalmente del área, de la sección transversal del cable o del material por donde esté circulando la corriente. Y pueden ver, ¿verdad?, que la resistencia es directamente proporcional a la longitud, es decir, entre más grande es el tramo de alambre, de conductor o de la material que sea, mayor va a ser la resistencia. Pero es inversamente proporcional al diámetro, ¿verdad?, de la sección, al diámetro o al área, perdón, de la sección transversal por donde va a fluir la corriente. Bueno, entonces, esta es la fórmula, ¿verdad?, que se utiliza de manera física, ¿verdad?, cuando nosotros queremos calcular la resistencia en base a estos parámetros, que tuviera yo la resistividad, la longitud y el área de la sección transversal. La resistencia se va a medir en ohms, en honor a un físico, ¿verdad?, que es el que desarrolló la ley de Ohm, que es lo que vamos a ver también en el próximo tema, y se expresa en esas unidades en honor a este científico. La resistividad se utiliza, ¿verdad?, o se expresa en ohms por metro, la longitud del material se expresa en metros y el área de la sección transversal del material en metros cuadrados. Bueno, los dos símbolos para representar a la resistencia en un circuito eléctrico o electrónico es el que se muestra a continuación. Puede ser este o este, ¿verdad? Este es el más común, pero que no les extrañe también ver esta otra manera de representar la resistencia mediante un rectángulo, ¿verdad?, con dos extremos para sus conexiones. Generalmente las resistencias son fijas, aunque también hay resistencias que son variables. También son comunes esos, ¿verdad?, que se le llaman preset o potenciómetros. Una resistencia variable va a tener ahora tres terminales. Bueno, las resistencias hay de muchos tipos. Pueden ser de carbón depositado, recubrimiento de carbón, recubrimiento de metal, de óxido de metal, para lo que son los de circuitos impresos, ¿verdad?, de montaje superficial, y resistencias de alambre, que estas ya son mucho más de mayor potencia, cuando hablamos ya de 2 watts, 5 watts, porque estas, ¿verdad?, llegan cuando mucho a 1 watt. Estas son de menor valor. Estas van, ¿verdad?, colocadas en una placa de circuito impreso. Les decía, ya recordé, parece que les decía la clase pasada que creo que llegamos aquí, ¿verdad? Las resistencias, ¿verdad?, hay de diferentes tamaños, y uno de los efectos que obtenemos en una resistencia es el calor, el calentamiento. Es decir, la resistencia manifiesta el paso de la corriente eléctrica a través de sus terminales en forma de calor. Por ejemplo, en un foco incandescente, ¿verdad? Ese descubrimiento que hizo Tomás Alva Edison, pues ahí lo que tenemos es un filamento, una resistencia de alambre. Cuando ustedes, ¿verdad?, cuando conectamos un foco al voltaje de 127 volts, ¿qué pasa? Ese filamento se pone al rojo vivo, en forma incandescente, y eso es lo que hace que alumbre, ¿verdad?, que genere luz. No se quema porque no hay oxígeno, la bombilla lo protege, ¿verdad?, está al vacío. Si nosotros, ¿verdad?, tratáramos de hacer eso, calentar un filamento como el del foco, ¿verdad?, cuando está rota el globo, pues inmediatamente se quemaría porque entraría en contacto con el oxígeno. Tenemos otro tipo de resistencias, ¿verdad?, ya más grandes, de mayor valor. Por ejemplo, aquellas que se utilizan para las parrillas, para cocina, para hornos, en fin. Y aquí la vez pasada les decía esto, ¿verdad? Hemos estado siempre tratando de hacer la analogía entre un sistema eléctrico y un sistema hidráulico, porque lo hidráulico es más palpable, podemos ver los parámetros, ¿verdad?, de lo que es
la corriente, el flujo del agua, la presión, la diferencia de presión mediante niveles. Y este dispositivo que que utilizamos en muchas instalaciones hidráulicas, que son las válvulas, pues precisamente lo que hacen es algo semejante, ¿verdad?, a la resistencia eléctrica. Una válvula, ¿verdad?, ofrece mayor o menor resistencia al paso del fluido, del agua o del líquido que sea. Bueno, cuando la válvula está totalmente abierta, pues la resistencia es mínima, ¿verdad? Pasa casi todo, pero a medida de que nosotros vamos cerrando la válvula, ofrece una mayor resistencia al paso del fluido. Ustedes esto lo van a ver en hidráulica, pero esto aprovecho para que ustedes vean la similitud o semejanza que hay entre este dispositivo hidráulico con este dispositivo eléctrico. Bueno, vamos entonces a continuar acá. Veíamos en la ecuación 3.1, ¿verdad?, que la resistencia estaba en función de esto, que era la resistividad, que también se conoce como resistencia específica, que ya habíamos dicho que se mide en ohms por metro. La resistividad, ¿verdad?, me va a describir el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. Es decir, nos da una idea de qué tan buen conductor es. Un valor alto, dice, de resistividad indica que el material se opone, ¿verdad?, es mal conductor, en tanto que un valor de resistividad pequeño me indica que ese material, ¿verdad?, deja pasar fácilmente la corriente eléctrica y como consecuencia se trata de un conductor. Acuérdense lo que vimos, ¿verdad?, los diferentes materiales utilizados en ingeniería eléctrica que vimos en la primera unidad. Vimos por ahí los aislantes, los conductores, semiconductores y superconductores. Entonces, para un material aislante la resistividad es grande, para un material conductor la resistividad es muy pequeña, ¿sí? Esto es, resistividad es algo inverso a la conductividad, ¿verdad? Por ejemplo, en química, hay algunas sustancias que en vez de medir la resistividad miden la conductividad de la sustancia. Bueno, aquí tenemos la ecuación 3.2, que no es otra cosa más que el despeje de la ecuación 3.1. La definición de los parámetros, pues ahí está, la resistividad en ohms por metro, resistencia, área de la sección transversal y longitud del material en metros. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, una tablita donde nosotros podemos ver la resistividad a una temperatura de 20 grados, porque como vamos a ver, ¿verdad?, una de las cosas de las cuales depende la resistividad es de la temperatura. A medida de que la temperatura aumenta, la resistividad, ¿verdad?, disminuye, es decir, el material se vuelve más conductor. Por decir, el aluminio tiene 2.82 por 10 a la menos 8 ohms por metro, ¿verdad? El aluminio, el cobre, ¿verdad?, tiene menos, el hierro tiene más que todos estos, igual el mercurio, el níquel, ¿verdad?, la plata, pueden ver que es uno de los mejores conductores, es el menor valor que podemos encontrar aquí en esta tabla. ¿Ok? Bueno, y por acá tenemos los semiconductores, que es el germanio y el silicio y también el carbón. Pueden ver que ya son mayores los valores. Estos están por 10 a la menos 8, estos están por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 1. Y los aislantes, ¿verdad?, pues estos están a potencias que son múltiplos, 10 a la 12, 10 a la 15, como es el caucho y la madera, 10 a la 2. Entonces, la resistividad, ¿verdad?, me indica qué tan bueno o qué tan malo es un material para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Bueno, los factores de los cuales depende la resistividad son 4. La naturaleza del conductor. Es decir, dice, si tomamos alambre de la misma longitud y sección transversal de los siguientes materiales, por ejemplo la plata, el cobre, el fierro, podemos verificar que la plata tiene una menor resistencia y que el hierro que es el de mayor tamaño. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, la plata tiene 1.59 por 10 a la menos 8 y el hierro 10 por 10 a la menos 8. Esto quiere decir entonces que la plata es mejor conductor, ¿sí? O bien de otra manera, que la plata se opone menos al paso de la corriente eléctrica. Entonces,
uno de los factores de los cuales depende la resistividad es del tipo de material, del tipo de elemento. También, ¿verdad? Depende de la longitud del conductor. No es lo mismo, ¿verdad? Tener un pedazo de plata de 10 centímetros a tener un pedazo de plata, un alambre de plata de 2 metros. Entre mayor es la longitud, mayor va a ser la resistividad. Otra cosa también, ustedes, no sé si cuando ahí en la secundaria o en la bachillerato, ¿verdad? Que llevaron taller de electricidad, pudieron ver que para hacer una instalación eléctrica utilizamos diferentes calibres de conductores, ¿verdad? Calibre 16, calibre 14, calibre 12, calibre 10, calibre 8. A medida que disminuye el número del conductor AWG, ¿qué pasa? La sección, ¿verdad? El diámetro del conductor es cada vez mayor. Nosotros sabemos por decir que para conectar, ¿verdad? La base del medidor, la cometida, pues Comisión Federal recomienda que, o estipula, ¿verdad? Que debe de ser un alambre calibre 8. Ya para nuestra casa, pues va a depender de la carga y del, del servicio que haya contratado, ¿verdad? Pero por lo general se utiliza 12, 10 para un clima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí es donde tenemos una menor carga, porque estamos individualizando cada carga. Entonces, la sección transversal del conductor también es una cosa de la cual depende la resistividad. Entre mayores el área de la sección transversal del conductor, la resistividad disminuye. Bueno, y la temperatura, dice, en el caso de los metales su resistencia aumenta casi en forma proporcional a la temperatura, sin embargo el carbón disminuye. Entonces hay unos donde la temperatura hace que la resistividad baje y en otros, ¿verdad?, hace que la resistividad aumente. Entonces, pues estos son los factores de los cuales depende la resistividad. Bueno, al igual que nosotros vimos, ¿verdad?, en la segunda unidad, cuando estuvimos analizando los capacitores, veíamos que eh, capacitores muy pequeños, ¿verdad? Los fabricantes necesitan de un código para poder describir el valor de la capacitancia del capacitor. Bueno, entonces aquí también también los fabricantes de resistencias tienen un código para poder describir precisamente el valor de la resistencia, la tolerancia y la potencia nominal, si, en algunos casos, ¿verdad? Bueno, entonces para ello, ¿verdad? Utiliza un código de colores, sobre todo para resistencias que son muy pequeñas, como es el caso de un cuarto de watt, medio watt o incluso un watt. Para resistencias de alambre, ¿verdad? Pues estas ya no, ¿verdad? Porque ahí se le puede poner aquí, ¿verdad? El tipo de, digo, tanto la leyenda de la resistencia como de la potencia, y ya con eso nosotros podemos sacar los demás parámetros en el caso de que quisiéramos la corriente. El voltaje, pues no hay ningún problema, tenemos nada más que checar la corriente junto con la potencia para que no se vaya a dañar la resistencia. Bueno, entonces dice, estas especificaciones deben demostrarse de alguna otra manera, ya que la impresión sería demasiado pequeña, hablando, ¿verdad?, de resistencias de valor muy pequeña, decíamos como estas de un cuarto o estas de montaje superficial. Pueden ver que hay un numerito ahí, pues viene siendo algo semejante a lo que vimos, ¿verdad?, en la parte de capacitores. Bueno, pero aquí en resistencias, para resistencias, ¿verdad?, el código que se utiliza generalmente es un código de colores. El código de colores establece 10 colores que van desde el negro hasta el blanco. Negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, ¿verdad? Gris 8 y blanco 9. En total hacen un conjunto de 10 dígitos y por lo general, ¿verdad?, una resistencia va a contener 4 bandas. Las dos primeras bandas son significativas, leyendo de izquierda a derecha. La tercera banda es una banda multiplicadora y la última banda, la cuarta, es la tolerancia. Por decir, esta resistencia que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, nos dice que es de 0, porque es negro, ¿verdad? Luego tenemos aquí
rojo, que es 2, y la tercera banda de tolerancia, ¿de cuánto es? Parece esta gris, ¿verdad? Entonces sería ¿cuánto? Si es gris, medio se ve, ¿verdad? No se aprecia muy bien. No, es verde, es verde, es verde, es verde. Entonces sería uno, ajá, serían 2, 2 y hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100.000. ¿Cuánto sería? Sería 200.000, ¿verdad? Esta no es tanto así como un valor real, ¿verdad? Lo ponen así porque es un valor nada más como para muestra. Pero, ¿verdad? Ustedes aquí con este código pueden ustedes encontrar muchas resistencias. Vamos a entrarle aquí rápidamente a esto para que ustedes vean. Ahí pueden ustedes encontrar en la red esto aquí. Vamos a suponer que tenemos estas imágenes aquí para que ustedes vean. A ver, por ejemplo, esta resistencia que tenemos aquí. Tenemos que es rojo, amarillo y violeta. Entonces sería, si es rojo, amarillo y violeta, ¿cuál sería el código de esta resistencia? Me lo voy a llevar por acá, ¿verdad? Para pegarla y la tengan ustedes a la mano. Ajá, ahí está. Ok, entonces, fíjense bien. Esta resistencia, ¿verdad? Empezamos con la primera banda que es rojo, sería 2. La segunda banda es amarillo, sería 4. Y voy a multiplicar por cuánto? Por 7. Si voy a anexarle, multiplican por 1 por 10 a la 7 o bien agregan cuánto? 7 ceros. Aquí es lo mismo, puedo hacer esto. Entonces, ¿de cuánto sería? Si dividimos nosotros aquí esto, ¿verdad? Me daría 240 megas. Esta sería, ¿verdad? Este sería, perdón, el valor de la resistencia. Y acá se supone que la banda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ah, perdón, sí, esta tiene 5, entonces sería cuánto, perdón. Esto es muy raro, ¿verdad? Que aparezca, generalmente este es el código que se utiliza. Pues en el caso de que aparezca así, hay que seguir las reglas del fabricante. En este caso sería, ¿verdad? Me regreso otra vez. Sería 2 4 7 las 2 rojo, 4 amarillo, 7 eh, violeta. Y ahora, ¿verdad? Vamos a multiplicar por el naranja. El naranja, acuérdense que es 3. Anexamos en este caso 3 ceros o multiplicamos por 1 por 10 a la 3. De tal manera que esto me daría 247.000 ohms. ¿Ok? Esto, ¿verdad? Cuando ya pasan, los valores pasan de esto, de arriba de 1000, pues lo que se acostumbra, ¿verdad? Es ponerle las siglas de kilo ohms. Entonces estos serían 247 kilo ohms. Si pasa arriba de 1 mega, pues entonces de 1 millón, pues hay que ponerle mega ohms. Vamos a ver si encontramos por aquí, ¿verdad? Alguna otra que sea de 1 mega ohms. No, aquí. Ah, también puede haber emuladores, ¿verdad? Ustedes ahí pueden sacar rápidamente el valor, ¿verdad? Con un emulador. Este, a ver si podemos encontrar un emulador. A ver dónde está.
No, no lo tengo, no lo encuentro ahorita rápidamente, pero ustedes pueden ahí, ¿verdad? Encontrarlo, buscarlo con calma para que no nos atrasemos con esto. Pero ahí, ¿verdad? El emulador, si ustedes lo recuerdan, pues fácilmente lo van a poder hacer. Si no, pues ahí tienen esa posibilidad, ¿verdad? ¿Mande? Ah, sí, profe. Maffer mandó el link en el chat de mí. Vamos a ver aquí. Aquí está este, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo pueden ustedes. Vamos a agarrar esta, trae para esta de 3, creo, de 4 bandas. Bueno, la primera banda de esta es negro, ¿verdad? La segunda banda de esta es roja. La tercera, verde, ¿sí? La tolerancia es, ¿cuál es la tolerancia? Es plata, creo. Ahí está. ¿Cuánto nos da? 200 kilo ohms con un porcentaje, con una tolerancia, perdón, del 10%. Ok, entonces ahí de esta manera ustedes pueden ir checando, ¿verdad? Comprobando lo que hacen de manera analítica con el código de colores, pero ahorita pues ya está todo ya muy automatizado, lo pueden hacer de esta manera, ¿no? A ver, ok, espérenme tantito. A ver, bueno, ok, vamos a continuar entonces. Si me escuchan, si ven lo que estoy proyectando, porque no sé qué hizo ahorita. Sí, profe, ahí se ve todo. Ok, entonces vamos a continuar. Llegamos a esta parte, ¿verdad? Que es la parte medular de esto, de esta clase y de los cursos que vienen, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a circuitos de CD, esto lo tienen que tener muy claro, porque son elementos, como dijimos, muy comunes. No hay circuito electrónico o eléctrico casi que donde no vayan a encontrar una resistencia. Nosotros ya sabemos cómo se suman, ¿verdad? Capacitores en serie y en paralelo. Pues aquí vamos a hacer algo semejante. Nada más que mucho ojo, porque aquí las cosas se invierten. ¿Se acuerdan cómo sumaban los capacitores en serie? Tenemos una ecuación, ¿verdad? Que es 1 entre el recíproco de cada uno de los capacitores. Bueno, pues esa fórmula ahora que se utiliza para sumar resistencias en paralelo. O sea, están invertidas las ecuaciones. No se me vayan a confundir. Bueno, dice resistencias en serie paralelo. Ya nosotros hemos dicho que se considera que dos o más elementos están conectados en serie si comparten exclusivamente un solo extremo, un solo nodo, y conduce, dice, la corriente en una sola dirección. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una fuente de voltaje, ¿verdad? Aquí representamos con esta diferencia de potencial aquí. Y como decíamos, les dije en la clase pasada, ¿verdad? La convención, por convención, convención, perdón, la corriente debe de salir siempre de la terminal positiva de la fuente y debe pasar a través de los elementos y retornar a la terminal negativa de la fuente. Porque si no regresa, no se cierra el circuito y como consecuencia no hay flujo de corriente. Siempre debe de haber un circuito cerrado. Entonces, aquí como pueden observar, la corriente es una sola corriente que pasa a través de estos dos elementos. Y nos vamos a dar cuenta que la corriente en elementos en serie va a ser la misma cuando veamos las leyes de Kirchhoff. Bueno, estas dos resistencias que están conectadas en serie comparten un solo nodo, un solo extremo aquí en el punto B. Y estas dos resistencias nosotros las podemos representar por una sola. Bueno, ok, entonces
recuerden esto, la corriente que va a fluir a través de dos o más resistencias en serie va a ser la misma, porque no hay otro camino, por ahí tiene que pasar forzosamente. Y lo que pasa a través de una pasa a través de la otra. Bueno, la resistencia equivalente es la fórmula que vamos a sacar, dice. La resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales. Observen la ecuación que tenemos aquí. Se suman de manera normal, ¿verdad? Algebraicamente. Por eso les decía que esto, ¿se recuerdan cómo sumaban los capacitores en paralelo? De esta manera, ¿no? Sumando C1 más C2 más C3. Por eso les digo que están invertidas. No se me vayan a confundir. Entonces, sumar resistencias en serie es lo más fácil que puede haber. Simplemente, ¿verdad? Una suma algebraica normal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Bueno, elementos conectados en paralelo. Los elementos conectados en paralelo, pues nosotros ya sabemos que se dice que dos o más elementos están conectados en paralelo si los dos comparten los dos extremos, ¿verdad? Y decíamos también que el voltaje entre sus terminales va a ser el mismo. Por ejemplo, aquí esta resistencia R1 y R2 tienen un punto común en ambos extremos, o sea, comparten, están unidos por el extremo izquierdo y están unidos por el extremo derecho. Y a su vez también están unidos con la fuente de voltaje. Esto no necesariamente tiene que haber una fuente de voltaje, ¿verdad? Porque puede ser que haya otra resistencia acá u otras, como en el caso de los capacitores. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo problemas de esto, donde vamos a ir dándonos cuenta y tenemos que ir analizando, observando cómo está la conexión de cada una de las resistencias de los elementos para sacar la resistencia equivalente total de la red. Bueno, entonces, fíjense bien cómo se suman estas resistencias. La resistencia equivalente dice que es el recíproco de la suma del recíproco de cada una de las resistencias. Esto ya dijimos que también se puede expresar de esta manera. Aquí les voy a poner dos fórmulas, igual que como cuando la sacamos con el capacitor, ¿verdad? Esta se utiliza mucho cuando tenemos o vamos a sumar solamente dos resistencias conectadas en paralelo. Es útil porque es igual al producto de sus valores entre la suma de ambas. Pero ¿qué pasa cuando tengo ya 3, 4 o más resistencias en paralelo? Entonces esta ecuación se vuelve impráctica y recurrimos a esta otra. Esta ecuación, ¿verdad? Sale precisamente de aquí, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Entonces, estas son las dos ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Las tres ecuaciones, ¿verdad? La 3,3, que es la suma de resistencias en serie. La 3,4, que es la suma de resistencias en paralelo. Y la 3,5, que es la suma de resistencias en paralelo para más de dos elementos. No sé si hay alguna pregunta con esto. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a hacer el primer ejemplo. Está muy pichoncito pero nada más es para calentar el brazo. Vamos a ir incrementando el grado de dificultad a medida de que vayamos nosotros avanzando en esto. Vamos a ver entonces. Aquí no es, es de libro de física. Bueno, entonces. ¿Mande? Puro de eso para el examen. Ah, sí, ¿verdad? La verdad. Bueno, estos miren, o sea, ustedes cuando llegan a circuitos de CD, pues no les van a poner esto, les van a poner más canijos. Entonces tienen que llevar la preparación, el fundamento. Si me pongo a hacerles puro de estos, ¿qué van a hacer cuando lleguen a circuitos de CD? No van a saber nada. Vamos a ir puliendo la técnica poco a poco, ¿verdad? Con circuitos muy fáciles. Bueno, vamos a ver entonces. Determine la resistencia equivalente, dice, entre los puntos A y B de la figura. Ya pudieron ver que este circuito es muy sencillo. No sé si ya todos lo lograron ver. Tenemos 4 resistencias conectados como se muestra en la figura.
el valor de la resistencia R1 es 6 ohms, el de la resistencia R2 es 4, el de la 3 también es 6 y el de la resistencia 4 es de 10 ohms. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Para simplificar esto es ir analizando qué suma, qué simplificación podemos hacer. Vamos a ir simplificando, ¿verdad? Dos o más elementos que primeramente estén en serie, dos o más elementos que luego estén en paralelo, hasta lograr simplificar todo el circuito. La intención es que todas estas 4 resistencias la pueda yo sustituir por una sola, pero se tiene que hacer parte por parte, ¿verdad? Para poder lograr esto. Bueno, entonces dígame por dónde podríamos empezar. ¿Qué conexión tenemos, serie o paralelo, que podamos hacer para ir simplificando esta red? Hay una serie, ¿no? A ver, ¿cuáles son las resistencias que están en serie de acuerdo a lo que ustedes ven? R2 y R3. Es correcto, ¿verdad? Estas dos resistencias, ¿verdad? Están en serie. Es lo primero que nosotros haríamos. Si lo pueden ver, la corriente pasa a través de una y luego a través de la otra. Si es la misma corriente que pasa a través de una y luego de la otra, que no hay una derivación, se dice que están en serie. Hasta aquí nada más, porque aquí vean que la corriente se va para acá y se va para acá. De cierta forma se va para acá y para acá, porque este también es un nodo. Ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, primeramente se realiza la suma en serie de las resistencias R2 y R3. Pues le damos valores, ¿verdad? Le voy a llamar a esta suma RA, quedaría R1 más R2, serían 4 más 6, sería 10. Acuérdense que para sumar dos o más resistencias en serie, vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación 3.3. Se suma de manera algebraica, de manera normal. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Fíjense bien, ¿cómo quedaría el circuito ahora? El circuito, ¿verdad? Estas dos resistencias las voy a sustituir por una sola, ¿ok? Es decir, tenemos estas dos resistencias las sustituyo por una sola. Y esa una sola, ¿dónde iría? En los extremos de las dos, conectada una acá y otra acá. Esto ya lo tengo acá, ¿verdad? Ya lo hice. Acá está. Pero esto también se puede escribir de esta forma. No sé si ustedes lo vean. Esto que tengo aquí, fíjense bien, acá me voy a ir para esta parte. Esto que tengo acá, este es un pedazo de alambre, ¿sí lo pueden ver? Y ese pedazo de alambre es el mismo punto, es lo mismo que yo conectara esta resistencia donde, aquí o acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si yo hago esta conexión, fíjense bien, ¿cómo quedarían estas tres resistencias? Esta resistencia con esta comparten sus dos extremos y también esta resistencia a esta comparten sus dos extremos con esta. Por tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que estas tres resistencias ya están conectadas como en paralelo. Esto, ¿verdad? De dibujarlo así o de dibujarlo así, no hay problema. ¿Sí me entienden o no me entienden esta parte? Esto, ¿verdad? Este es cuando tenemos esto, por decir aquí, ¿verdad? Esta parte, esto de aquí, indica que este es el mismo punto, están al mismo potencial, también de aquí a acá. ¿De qué otra manera podría yo haber dibujado esta conexión? Permítame tantito. Voy a sacar esto. Las diferentes formas como se dibuja un circuito, ¿verdad? Siempre y cuando no se altere el funcionamiento, se le llama topología. O sea, un circuito puede tener diferentes topologías. Mire, fíjense bien lo que voy a hacer. Acuérdense que lo tenía así, ¿verdad? Bueno, ok. Voy a desconectar esta resistencia, voy a quitar esto acá,
la voy a voltear horizontalmente, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, es lo mismo. También el letrero. Y ahora voy a hacer esto. Si la conecto de aquí a acá, ¿sí? Y si la conecto acá, ¿sería el mismo circuito o ya cambió? Mismo. Es el mismo circuito. Lo que quiero que ustedes observen es que un circuito eléctrico se puede dibujar de diferentes formas. Si yo pusiera esta resistencia de manera vertical, pero los extremos están conectados acá, también sería lo mismo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Aquí se las dibujé de dos formas, ¿verdad? Esta y luego se las puse así. Aquí nos damos cuenta precisamente que las tres resistencias están como en paralelo, como estaban acá, ¿verdad? Están compartiendo sus dos extremos ambas resistencias. Bueno, entonces ya una vez realizada la suma anterior, estas dos resistencias que estaban aquí, de 6 y de 4, las sustituimos por el equivalente, que son 10 ohms. Luego acomodamos y vemos que las tres resistencias que ahora forman el circuito equivalente están conectadas en paralelo. Entonces ya podemos sacar de un solo golpe, ¿verdad? En una sola operación, la resistencia equivalente entre A y B. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar esa resistencia equivalente? Pues sumando, ¿verdad? En paralelo las tres resistencias R1, R4 y RA. De tal manera, ¿verdad? Que la resistencia equivalente entre los puntos A y B sería igual a ¿quién? A 1 entre 1 sobre R1, 1 sobre R4 y 1 sobre RA. Sustituimos los valores, ¿verdad? Y el resultado que nos da es 2.727 ohms. Algo importante que debemos nosotros cuidar aquí es lo siguiente. Como les decía cuando estábamos viendo capacitores que sumábamos en serie. Aquí, ¿verdad? Es lo contrario, en paralelo a las resistencias. El valor de la suma de dos o más resistencias en paralelo siempre va a ser menor al menor valor que haya de los elementos que estoy sumando, ¿verdad? Que estoy sumando una de 6 y dos de 10, de tal manera que el resultado tiene que ser menor que 6. Aquí me da, ¿verdad? Precisamente 2.727 ohms. No sé si hay alguna duda, pregunta con esto. No. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar, para no agarrar mañana. Ya voy a hacer otros dos ejercicios de este tema, ya un poquito más complicados. Este era nada más para calentar el brazo, les decía. Y antes de que se vayan, vamos a ponernos de acuerdo con